Seguimos actualizando la información aquí en DiNews y continúa la tensión en Guatemala. Las marchas se desarrollan por noveno día consecutivo en el país y cada día se suman nuevas organizaciones y ciudadanos. Los persistentes bloqueos empiezan a generar desabastecimiento de combustible y alza de precios de los productos básicos. Miles de guatemaltecos se movilizan para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a quienes acusan de persecución contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países y organismos internacionales, el opositor Bernardo Arévalo considera que la Fiscalía atenta contra la democracia y busca evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero. Pero para entrar en detalle y actualización, me voy a comunicar en estos momentos con Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Un gusto tenerte, Byron, ya te tengo en imágenes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Byron? Mi primera pregunta es, ¿realmente hay un plan golpista para impedir que Bernardo Arévalo asuma el próximo 14 de enero? Bueno, solo así se explica lo que está pasando en Guatemala. Desde el día 20 de agosto, que se realizó una segunda vuelta, y desde que el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de esa segunda vuelta, otorgando el triunfo a Bernardo Arévalo y Karen Herrera, desde ese día el Ministerio Público ha iniciado una serie de acciones legales encaminadas a desconocer la legalidad del partido Movimiento Semilla, a inhabilitar al candidato vencedor y a denunciar un supuesto fraude electoral. Con base en esto es que el Ministerio Público ha llamado varias veces al Tribunal Supremo Electoral, que goza de autonomía y que pues concluyó el proceso con tranquilidad, con toda normalidad, sin evidencia de ningún fraude. Entonces, este tipo de acción del Ministerio Público ha originado una serie de protestas en todo el país por parte de la población, que no es que esté, digamos, inclinado por un partido político o apoyando al presidente electo, digamos, sino que es una actitud de la población en defensa de su voto emitido el día 20 de agosto, porque el propósito de estas acciones aparentemente es impedir que tomen posesión el presidente y la vicepresidente el día 14 de enero del próximo año, día en que debe darse, de acuerdo a la Constitución de la República, el cambio de autoridades. Ellos piden la dimisión precisamente de la fiscal, la señora Porras, pero evidentemente la pregunta aquí es, Byron, ¿hay un escenario disponible, posible, para que haya una eventual forma, alternativa, opción para impedir la asunción del señor Bernardo Arévalo? Porque incluso ya le entregaron las credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral. ¿Habría otras vías por ahí que podrían ser funcionables para la Fiscalía en su afán? Bueno, realmente todo es un procedimiento ilegal, ilegítimo, con muchas excusas de carácter, digamos, pseudo-legal. Que no tienen realmente un sustento, no tienen evidencia, no tienen pruebas, no han aportado realmente, digamos, información suficiente como para respaldar lo que están haciendo. Este tipo de acciones son provocadas porque hay sectores y partidos políticos descontentos con el resultado de las elecciones, porque en Guatemala no se esperaba el triunfo de este partido. Las expectativas del gobierno y de los sectores tradicionales y de los partidos tradicionales pues eran que triunfara uno de los partidos digamos tradicionales, ¿no? De los partidos grandes con bastante financiamiento, como el partido Todos, como el partido Unionista o el partido Unidad Nacional de la Esperanza. Se esperaba pues que los favoritos del gobierno, inclusive para ganar las elecciones, eran la señora Suri Ríos o la señora Sandra Torres, pero nunca se esperaba que un partido pequeño, sin mucha organización social, triunfara en las elecciones. Claro, fue sorpresivo, inédito.
Y definitivamente sí, también un balde de agua fría, como se dice aquí en el Perú, para la oposición o los que querían pues formar parte del gobierno, evidentemente, ¿no? O los candidatos del oficialismo. Byron, es importante también contextualizar para el auditorio que no está siguiendo este caso de cerca. ¿Por qué la gente quiere que dimita la fiscal Porras? ¿Por qué? ¿Qué tipo de denuncias, acusaciones están en curso? Si lo podrías explicar en simple. Bueno, porque se considera que ella es la operadora principal de toda la trama para impedir la toma de posesión del presidente electo. Ella, utilizando por supuesto a un fiscal que no tiene ninguna relación con el proceso electoral, porque en todo caso debería ser la Fiscalía de Asuntos Electorales, pero es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, alejada del contexto electoral a cargo de este señor Rafael Curuchiche, quienes están desarrollando todo este accionar. Claro, ahora, si bien recuerdo, Byron, son dos puntos importantes y también si podrías profundizar o añadir, ¿no?, a la información que voy a dar. Primero, es acerca de una denuncia al movimiento Semilla porque supuestamente en la composición, en la conformación del partido político hubo firmas irregulares. Eso de un lado, pero esa denuncia viene de mucho atrás. Incluso aquí hemos hablado con políticos del movimiento Semilla y dicen que ellos mismos han denunciado esto y que luego durante la contienda electoral vino esta denuncia y se abrió todo este caso. Y otro lado también es acerca del sistema que se utilizó pues para las elecciones electorales y que va en contra del Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay más casos en curso? No, bueno, se denuncia que en los listados de inscripción del partido hubo algunos fallecidos claro, se está cuestionando algunas asambleas realizadas en el curso de la inscripción del partido, pero recordemos que el partido Movimiento Semilla ya tiene incluso diputados que fueron en el 2019. Ajá. O sea, es un caso, digamos, que se remonta a unos 5 o 6 años atrás. ¿Y por qué hasta ahora? Es lo que dice la gente. ¿Por qué hasta ahora están saliendo con esto de que el partido tenía ilegalidades en su inscripción? ¿Verdad? Y por otra parte, estas son cosas que han sido denunciadas en otros, casi en todos los partidos políticos. Son incidentes casi normales en la tramitación de los partidos, que aparezca algún fallecido, que aparezca homónimos, que algunas asambleas no sean con el número requerido, en fin. Pero estos casos siempre han sido tratados en el ámbito del Tribunal Supremo Electoral y no en el ámbito penal. Bien, Byron, bien explicado eso, pero ahora preguntarte, ¿no?, porque hay una gran preocupación económica. Lo ha dicho Yamatei en un discurso a la población diciendo que está generando alza de precios, desabastecimiento de combustible, incluso una afectación directa a la economía de Guatemala. Y también lo que se está anunciando es que hay infiltrados dentro de estas manifestaciones. ¿Qué más se sabe? Si nos podrías actualizar, por favor. Bueno, sí, a partir del día de ayer empezaron a surgir grupos de choque, mucho vandalismo en las protestas, muchachos con palos y con piedras, rompiendo vitrinas, asaltando comercios. Hubo disturbios toda la noche, tengo entendido. A la policía, pero se sabe que estos grupos son pagados por grupos opositores que tienen digamos que tienen un compromiso para que estas elecciones sean anuladas con la esperanza de que ellos puedan ser ganadores en un proceso electoral próximo. Entonces, este tipo de vandalismo es un vandalismo, son grupos de choque de otros partidos y del propio Ministerio Público. Eso es lo que se sabe. Entonces, hay esperanza en que la reunión que se inició ayer de la OEA con estos grupos del movimiento social, pues de ahí surja algún tipo de negociación, algún tipo de solución, pero la posición de la OEA ha sido muy clara. El día de hoy el señor Almagro, secretario general de la OEA, por ejemplo, dijo que el Ministerio Público está actuando contra la democracia de este país. Y se sabe que la demanda de la OEA coincide con la demanda del movimiento social en el sentido de que renuncia a la fiscal porque a ella se le responsabiliza de todos estos actos que están ocurriendo en Guatemala. Y por supuesto, todas estas protestas generan descontento entre la población porque hay escasez de combustibles, hay escasez de alimentos, los mercados están cerrados, los centros comerciales están semiabiertos y esto, por supuesto,
no es conveniente para la economía del Ahora, país. te pregunto y por último, antes de que se me vaya también el tiempo, tu cálculo político, el cálculo político también frente a este pedido de la población o los que se han convocado en las calles. En cuanto a la dimisión de la señora, de la fiscal Porras, ¿es algo que podría darse? ¿Hay un procedimiento al respecto? ¿Eso también depende del presidente? ¿Cómo es el procedimiento en Guatemala? Bueno, mira, lo que se sabe es que ella tiene casos contra el presidente de la República que son muy comprometedores y que podrían incluso provocar la destitución del presidente. Se sabe que esas formas de chantaje están siendo utilizadas por ella para negarse a renunciar en el cargo de fiscal, porque eso es lo que se sabe extraoficialmente, que a pesar de las peticiones, incluso del presidente de la República, ella se niega a renunciar porque tiene muchos casos o algunos casos Que podrían comprometer al epicentro del poder. Exactamente, sí. Muy interesante tu punto de vista y por esas aclaraciones. Muchas gracias a Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, por estar con DNews. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.